La carta llegó un martes por la mañana de septiembre de 1883, y en el mismo instante en que Penelope Nash la sostuvo entre sus manos, sintió que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aún no había roto el sello, pero lo supo de la misma manera en que se presienten las tormentas antes de que aparezcan las primeras nubes. No tenía idea de que aquel sobre contenía el comienzo de un viaje de 300 kilómetros y de un destino que nada tendría que ver con las promesas elegantes escritas con letra cuidadosa. El hombre que la esperaba en el territorio de Arizona no se parecería en nada al caballero culto que describía aquellas líneas llenas de cortesía y refinamiento. ¿Alguna vez has confiado en palabras que sonaban demasiado perfectas para ser verdad? Penélope estaba a punto de descubrir que no todo lo que brilla en una carta refleja la realidad. Esta es una historia de ilusiones, de valentía y de lo que ocurre cuando una mujer decide apostar su futuro a una esperanza lejana. Si te gustan los relatos donde el destino toma giros inesperados, quédate conmigo hasta el final. Dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias por el mundo. Y no olvides suscribirte para acompañarnos en cada nuevo capítulo del Viejo Oeste. Sentada en la estrecha habitación de la pensión de Boston, que compartía con otras dos mujeres, Penélope volvió a leer la carta por tercera vez. Las otras inquilinas, costureras que trabajaban 16 horas al día por un salario apenas suficiente para sobrevivir, dormían agotadas en sus camas estrechas, ajenas al pequeño milagro que ella sostenía entre los dedos. El señor Harold Peden, un próspero comerciante de Superior, Arizona, buscaba una esposa de buena cuna y educación, alguien que pudiera ayudarle a administrar sus crecientes negocios y ofrecerle una compañía refinada en lo que describía como una ciudad minera sorprendentemente civilizada, enclavada en medio de las montañas. Todo sonaba tan correcto, tan prometedor, tan distinto a la vida gris que ella conocía. La fotografía que acompañaba la carta mostraba a un hombre delgado, con gafas redondas y una barba perfectamente recortada, de pie junto a lo que parecía ser un escaparate bien abastecido. Parecía respetable, incluso amable. Penélope imaginó una casa luminosa, una vida tranquila, un futuro lejos del ruido y el cansancio de Boston. No podía saber que aquella imagen cuidadosamente elegida ocultaba verdades que nadie había puesto en palabras. Y mientras doblaba la carta con manos temblorosas, tampoco imaginaba que estaba a punto de tomar una decisión que la llevaría al corazón de un mundo completamente distinto, donde nada sería como le habían prometido. Penélope dobló la carta con cuidado y miró a su alrededor, a la lúgubre habitación que había sido su hogar durante el último año, desde que la muerte de su padre la había dejado huérfana. Su madre había fallecido cuando ella tenía 12 años, y su padre, profesor de literatura en Harvard, había pasado sus últimos años educando a su única hija con el mismo rigor que aplicaba a sus estudiantes universitarios. A los 22 años, Penélope sabía leer griego y latín, discutir sobre filosofía y ciencia, y debatir sobre política con cualquiera que se atreviera a entablar conversación con ella. Estos logros habían enorgullecido a su padre, pero también la habían convertido en una mujer imposible de casar en la sociedad de Boston, donde los hombres querían esposas que supieran llevar la casa y tener hijos, no discutir sobre Aristóteles durante el desayuno. 3 semanas más tarde, Penélope bajó de la diligencia en Superior, Arizona. Su traje de viaje estaba cubierto de polvo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse limpia durante el arduo viaje. La ciudad se extendía a lo largo de un cañón, con la mina Silver King dominando el paisaje y edificios más pequeños agrupados a lo largo de calles estrechas que subían por las laderas. Las montañas se elevaban en todas direcciones, con sus laderas salpicadas de cactus sajero y matorrales que no se parecían en nada a los cuidados parques de Boston. El señor Peyton la esperaba en la estación de diligencias, y a Penélope se le encogió el corazón en cuanto lo vio. La fotografía había sido generosa, o tal vez muy antigua, porque el hombre que tenía ante sí tenía al menos 60 años, con ojos llorosos y un ceño fruncido permanente que sugería una insatisfacción crónica con el mundo. Señorita Nash, dijo,
mirándola de arriba abajo con una expresión que reflejaba su propia decepción. Es usted bastante alta, ¿no? Y esas gafas le dan un aspecto bastante severo. Penélope enderezó la espalda, alcanzando su altura máxima de 1,70 m. Señor Petón, su fotografía parece haber sido tomada hace algunos años. Su ceño se frunció aún más. Una mujer no debe ser impertinente. Espero que esto no sea un signo de las actitudes modernas que, según he oído, plagan a las mujeres orientales. Los 3 días siguientes fueron un tormento especial. El señor Petón instaló a Penélope en su casa, una vivienda sorprendentemente grande cerca del centro de la ciudad, pero la mantuvo a distancia mientras llevaba a cabo lo que él llamaba un periodo de evaluación. La interrogó sobre sus habilidades domésticas y parecía consternado con cada respuesta. Sabía hacer conservas. Había leído sobre el proceso, pero nunca lo había hecho. ¿Sabía dirigir a los sirvientes? No había habido dinero para sirvientes después de que su padre perdiera su puesto. ¿Sabía tocar el piano? Sí, pero prefería dedicar su tiempo a la lectura. A la lectura, dijo el señor Petón con claro desdén la tercera noche, después de que Penélope mencionara que había traído 3 baúles llenos de libros. Esperaba una mujer culta, pero parece que ha confundido la educación con aficiones intelectuales poco femeninas. Una esposa debe ser una mujer realizada, señorita Nash, no una intelectual que se llena la cabeza de ideas por encima de su posición social. ¿Mi posición social? Penélope dejó la taza de té con tanta fuerza que hizo ruido. Usted buscaba una novia culta, señor. Supuse que se refería a alguien capaz de mantener una conversación inteligente y tal vez ayudarle en sus asuntos comerciales, como mencionaba en sus cartas. Me refería a alguien que supiera leer y escribir lo suficientemente bien como para ayudar con la correspondencia y llevar las cuentas correctamente. No a alguien que cite a Chaucer en la mesa o tenga opiniones sobre el sufragio femenino. Se puso de pie, con el rostro enrojecido. Este acuerdo no es adecuado. Pagaré su viaje de vuelta a Boston, pero no puedo casarme con una mujer que me avergonzaría delante de mis socios con su excesivo saber. Penélope quería discutir, pero la expresión de su rostro le indicó que sería inútil. Había cruzado todo un continente para ser rechazada por ser exactamente lo que él había dicho que quería. La ironía era tan amarga que le ahogaba. A la mañana siguiente, se encontró de nuevo en la estación de diligencias, esta vez esperando el carruaje que se dirigía al este, con bastante menos esperanza que cuando había llegado. El señor Petón le había dado dinero suficiente para el pasaje y $5 extra, lo que él parecía considerar generoso. Penélope se sentó en su baúl más grande e intentó no llorar. No tenía hogar en Boston, ni perspectivas, ni ganas de volver a la pensión donde las mujeres vendían su juventud y su salud por unos centavos. Disculpe, señorita, pero parece que tiene algún problema. Penélope levantó la vista y vio a un joven de pie, a una distancia respetuosa, con el sombrero en las manos. Era alto y delgado, con la piel bronceada y el pelo oscuro que le caía por debajo del cuello. Llevaba ropa gastada por el trabajo, pero limpia, pantalones vaqueros y una camisa azul descolorida con un pañuelo atado al cuello. Parecía tener 20 y tantos años, quizá 1 o 2 más que ella, y sus ojos grises reflejaban una preocupación genuina. Estoy muy bien, gracias, dijo Penélope automáticamente, aunque su voz vaciló en la última palabra. Disculpa, pero no tienes buen aspecto. Pareces alguien a quien le han dado un golpe en el mundo. Él dio un paso más y Penélope se fijó en que se movía con una gracia natural que sugería que se sentía cómodo consigo mismo, algo que ella nunca había experimentado. Soy Isaac Zimmerman. Trabajo en el rancho Ziz Bar, a unos 16 kilómetros al norte de aquí. Y antes de que me digas que no es asunto mío, debo mencionar que te vi llegar hace unos días y he oído en el pueblo que Harold Petón te ha echado. El calor inundó las mejillas de Penélope. Todo el pueblo lo sabe, señorita. Es un lugar pequeño. Las noticias vuelan, sobre todo cuando alguien como Petón hace el ridículo. Isaac se sentó en el baúl junto a ella, sin que lo invitaran, pero de alguna manera no fue mal recibido. Ha tenido 4 novias por correo en 2 años.
Las ha devuelto a todas por una razón u otra. La última era demasiado guapa y temía que otros hombres la miraran. La anterior era demasiado sencilla. Uno pensaría que se daría cuenta de que el problema es él. Vamos, no ellas. A pesar de sí misma, Penélope sintió una pequeña sonrisa en los labios. Él dijo, tenía demasiada educación. Demasiada educación. Isaac negó con la cabeza, incrédulo. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. Y eso que una vez vi a un hombre intentar atrapar con un lazo a un puma, así que eso dice mucho. La sonrisa se convirtió en una risa genuina, breve, pero real. Leo griego y latín. Puedo hablar de filosofía y literatura. Al parecer, esas cosas me hacen inadecuada como esposa. Isaac se quedó callado un momento, con expresión pensativa. Luego se volvió para mirarla directamente, y la intensidad de sus ojos grises le cortó la respiración a Penélope. ¿Puedes enseñar a alguien que nunca tuvo la oportunidad de aprender esas cosas? ¿A alguien que apenas sabe leer y escribir, que pasó su infancia trabajando con ganado en lugar de sentarse en un aula? Penélope parpadeó, sorprendida por la pregunta. Supongo que podría. A veces ayudaba a mi padre con sus alumnos cuando necesitaba ayuda con los más pequeños. Entonces tengo una propuesta para usted, señorita Nash, si está dispuesta a escucharla. Isaac se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, y habló rápidamente, como si temiera que ella le interrumpiera antes de terminar. El rancho Sbar necesita una maestra. La esposa del capataz ha estado enseñando a los hijos de los peones del rancho, pero acaba de tener gemelos y ya no puede hacerlo. Hay 8 niños que necesitan ir a la escuela, y yo también lo necesito. He estado trabajando desde los 10 años y sé leer lo suficiente para defenderme, pero quiero más que eso. Quiero leer libros y comprender cosas más allá del ganado y los caballos. El trabajo paga $30 al mes, más alojamiento y comida en la casa del rancho. No es mucho, pero es un trabajo honrado y nadie le dirá que tiene demasiada educación. Penélope lo miró fijamente, tratando de procesar lo que le estaba ofreciendo. Un trabajo, independencia, un lugar donde sus conocimientos serían valorados en lugar de despreciados. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Porque sé lo que es que te digan que no encajas donde se supone que debes encajar, dijo Isaac en voz baja. Mis padres murieron cuando era joven, y desde entonces me he valido por mí mismo. Pasé de ser mozo de cuadra a capataz del SBAR, y lo conseguí porque estaba dispuesto a trabajar más duro que nadie. Pero también sé que hay todo un mundo de conocimientos ahí fuera al que nunca he tenido acceso, y tú lo tienes. Me parece que vale la pena arriesgarse. La diligencia se detuvo antes de que Penélope pudiera responder, y el conductor llamó a los pasajeros que se dirigían al este. Penélope miró la diligencia, luego a Isaac y luego sus baúles llenos de libros. Pensó en volver a Boston sin nada, en buscar otro puesto como institutriz o dama de compañía, donde su educación sería tolerada en el mejor de los casos. Luego pensó en un rancho en las montañas donde los niños necesitaban enseñanza y un joven capataz quería aprender todo lo que ella pudiera enseñarle. Tendré que llevarme mis libros, dijo. La cara de Isaac se iluminó con una sonrisa que lo transformó de guapo a absolutamente devastador. Llevaremos todos y cada uno de ellos. Voy a alquilar una carreta ahora mismo. 2 horas más tarde, Penélope se encontró viajando junto a Isaac en una carreta alquilada. Sus 3 baúles estaban bien sujetos en la parte trasera, mientras subían por una sinuosa carretera que salía de Superior. El paisaje era tan duro como hermoso, con colinas rocosas y valles inesperados, donde los álamos se agrupaban cerca de las fuentes de agua. Isaac mantuvo una conversación fluida, señalando los puntos de referencia y hablándole del rancho Sbar. El rancho llevaba allí 15 años, le explicó mientras seguían el lecho seco de un arroyo hacia el norte. Lo fundó un hombre llamado Zachary Barrett, de ahí el nombre de Sbar. Él murió hace 5 años y se lo dejó a su hija, la señorita Caroline Barrett. Solo tiene 28 años, pero dirige todo el negocio ella sola. Al principio, a algunos de los veteranos no les gustaba recibir órdenes de una mujer, pero ella demostró que sabía lo que hacía y ahora el rancho es más rentable que nunca
bajo la dirección de su padre. ¿Y ella está dispuesta a contratarme como profesora?, preguntó Penélope. Ella fue quien me dijo que buscara a alguien cuando estuve hoy en la ciudad, respondió Isaac. Llevas semanas preguntando por ahí, pero no hay precisamente muchos profesores cualificados vagando por el territorio de Arizona. Cuando te vi sentada en esa estación, con el corazón roto, algo me dijo que te hablara. Llegaron al rancho cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas occidentales. El Sbar se extendía por un valle que claramente había sido elegido por su fiable suministro de agua, con un arroyo de buen tamaño que atravesaba la propiedad y varios manantiales que alimentaban los estanques de retención. La casa principal era una extensa estructura de adobe con un porche cubierto que rodeaba tres de sus lados. Las dependencias incluían un gran granero, varios barracones, una cocina, un corral y lo que parecía una pequeña escuela que había visto días mejores. Caroline Barrett salió a recibirlos, y Penélope quedó inmediatamente impresionada por la presencia de la mujer. Era alta y de complexión robusta, con el cabello castaño con reflejos dorados recogido en una trenza práctica y ojos del color del café fuerte. Llevaba pantalones de hombre y una camisa de trabajo, y había una seguridad en su porte que sugería que nunca había cuestionado su derecho a ser exactamente quien era. Así que tú eres la novia culta que Harold Peden fue demasiado estúpido para apreciar, dijo Caroline, ofreciéndole la mano para un apretón firme en lugar de un saludo delicado. Isaac dice que puedes enseñar griego y latín, además de las materias habituales. Parece casi demasiado bueno para ser verdad. También puedo enseñar matemáticas, literatura, historia y ciencias, dijo Penélope, decidiendo que no era momento para falsa modestia. Mi padre creía en la educación integral. Bien, la mayoría de los niños solo necesitan aprender las letras y los números lo suficientemente bien como para desenvolverse en el mundo, pero hay un par de ellos que son brillantes y merecen más que eso. Y Isaac lleva meses insistiéndome en que quiere aprender más que solo leer y hacer cuentas. Caroline la miró con una expresión divertida. Quiere ser capaz de mantener conversaciones en los salones elegantes de Boston. Al parecer, Isaac se sonrojó. Solo quiero comprender mejor el mundo, señorita Barrett. Eso es todo. Bueno, la señorita Nash te ayudará con eso. Caroline señaló hacia la casa. Vamos a instalarte. Tendrás una habitación para ti solo en la casa principal, junto a la mía. Las comidas son en la cocina con todos los demás, pero puedes usar el salón por las tardes si necesitas un espacio tranquilo. Las clases empiezan a las 8:00 de la mañana y duran hasta la milos. Luego tendrás las tardes libres. Isaac y los demás hombres que quieran clases adicionales pueden reunirse contigo por las tardes, si tú estás dispuesta. ¿Te parece bien? Le parecía el paraíso. Penélope sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y parpadeó rápidamente para contenerlas. Me parece perfecto. La primera semana en el Rancho's Bar pasó en un torbellino de actividad. Penélope conoció a los niños a los que iba a dar clase, de entre 6 y 14 años, y evaluó su nivel actual. La mayoría sabía leer textos sencillos y hacer operaciones aritméticas básicas, pero su educación había sido, en el mejor de los casos, esporádica. Desarrolló un plan de estudios que les permitiría a todos alcanzar un nivel estándar, al tiempo que ofrecía trabajo avanzado para las dos niñas mayores, que mostraban una verdadera aptitud para el aprendizaje. La pequeña escuela necesitaba reformas. Así que Isaac y otros dos peones del rancho pasaron 3 días reparando el techo, sustituyendo ventanas rotas y construyendo nuevos pupitres. Penélope lo observaba trabajar desde la ventana de su habitación en la casa principal, fijándose en la facilidad con la que se movía y el respeto que le mostraban los demás hombres. Era evidente que caía bien, el tipo de líder que trabajaba codo con sus hombres en lugar de quedarse al margen y dar órdenes. En su quinta noche en el rancho, Isaac llamó a la puerta del salón donde Penélope estaba preparando las lecciones del día siguiente. Se había aseado después del trabajo del día, todavía tenía el pelo húmedo por el lavado y llevaba un cuaderno y un lápiz con el cuidado de alguien que maneja objetos preciosos. Esperaba que tuvieras tiempo para empezar a darme clases, dijo,
pareciendo de repente más joven y más inseguro de lo que ella lo había visto antes. Si estás demasiado cansada, lo entenderé. Sé que has estado trabajando duro para preparar la escuela. No estoy demasiado cansada, le aseguró Penélope, señalando la silla frente a ella. ¿Por dónde te gustaría empezar? Isaac se sentó y abrió el cuaderno, revelando páginas cubiertas de una laboriosa caligrafía, con algunas palabras tachadas y reescritas varias veces. He estado practicando mis letras todas las noches desde que tenía 15 años, cuando el capataz anterior me dijo que nunca avanzaría si no sabía leer y escribir correctamente. Ahora puedo manejar la mayoría de las cosas, pero soy lento y sé que mi ortografía es mala. Quiero mejorar. Quiero leer libros de verdad, como los que tienes en tus baúles. Había tal anhelo en su voz que Penélope sintió que se le encogía el corazón. Había pasado gran parte de su vida dando por sentada su educación, sin pensar nunca en lo valiosa que podía ser para alguien a quien se le había negado el acceso a ella. Entonces, eso es en lo que trabajaremos. Pero primero, necesito saber en qué punto te encuentras ahora para saber por dónde empezar. Durante las 2 horas siguientes, trabajaron juntos en la mesa del salón mientras la luz del atardecer se desvanecía, y la ama de llaves de Caroline traía lámparas. Penélope hizo que Isaac leyera en voz alta un libro de texto básico, luego un texto más avanzado y, por último, una de las antiguas antologías literarias de su padre. Leía con vacilación, pero con determinación, y era evidente que tenía buena capacidad para retener información, aunque la mecánica de la lectura aún le resultaba difícil. «Has aprendido bien por tu cuenta», dijo Penélope cuando finalmente terminaron por esa noche. «Tus bases son sólidas, ahora solo tenemos que construir sobre ellos». Isaac la miró con una expresión de tanta gratitud que Penélope sintió cómo le brotaba una sensación de calidez en el pecho. «Gracias, señorita Nash. Esto significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras». «Entonces trabajaremos para enseñarte a expresarlo», dijo Penélope con una sonrisa. «Al fin y al cabo, para eso sirve la literatura, para ayudarnos a encontrar palabras para expresar lo que sentimos». En las semanas siguientes se estableció una rutina. Penélope enseñaba a los niños por las mañanas, dedicaba las tardes a preparar las clases y a leer, y por las noches trabajaba con Isaac. Él demostró ser un alumno aplicado, practicando las letras y leyendo siempre que tenía un momento libre. Ella lo veía durante el desayuno en la cocina, con un libro apoyado en su taza de café, y Caroline mencionó que había empezado a llevar un pequeño volumen de poesía en su alforja. Nunca había visto a Isaac tan concentrado en nada, excepto en el trabajo del rancho, dijo Caroline una tarde, cuando ella y Penélope regresaban de inspeccionar la escuela. «Estás haciendo algún tipo de magia con él. Él está haciendo magia consigo mismo», corrigió Penélope. «Yo solo le proporciono las herramientas. Su determinación es suya. Aún así, me alegro de que estés aquí. Tu lugar está en el Zeta Bar, señorita Nash. Espero que empieces a sentirlo». Penélope estaba empezando a sentirlo de una manera que la reconfortaba y la asustaba a la vez. También estaba empezando a sentir cosas por Isaac que no tenían nada que ver con la enseñanza y todo que ver con la forma en que se le aceleraba el pulso cuando él entraba en la habitación, o con cómo se sorprendía a sí misma buscándolo con la mirada durante el día, o con cómo las clases nocturnas se habían convertido en la parte del día que más le gustaba. Era peligroso permitirse sentir eso por él. Él era su alumno y ella estaba allí para enseñar, no para desarrollar vínculos románticos con vaqueros guapos que querían aprender griego. Además, Isaac no había dado ninguna indicación de que la viera como algo más que una profesora. Era infaliblemente respetuoso, nunca presuntuoso y siempre correcto en sus interacciones. Entonces llegó la noche de principios de noviembre en la que todo cambió. Habían estado trabajando en un poema de Keats y Isaac había luchado con el denso lenguaje con una frustración creciente. Finalmente, tiró el lápiz y se pasó las manos por el pelo, dejándolo erizado en puntas oscuras que habrían resultado cómicas si no hubiera parecido tan genuinamente angustiado. «Nunca voy a entender esto», dijo. «Puedo leer las palabras, pero no consigo que signifiquen nada en mi cabeza. Simplemente se quedan ahí como un montón de piedras».
Penélope dejó su propio libro y lo miró con atención. Estás siendo demasiado duro contigo mismo. Keats es difícil incluso para lectores experimentados. Sus imágenes son complejas y sus referencias son oscuras si no estás familiarizado con la mitología clásica. Entonces enséñame mitología clásica, dijo Isaac inmediatamente. Enséñame todo, ya sabes, Penélope. No quiero limitarme a leer libros sencillos y fingir que eso es suficiente. Quiero entenderlo todo como tú. Quiero saber qué se siente al leer algo hermoso y comprender realmente su belleza. Nunca antes había utilizado su nombre de pila, y oírlo en su voz le provocó un escalofrío. Eso podría llevarte años, Isaac. Hay mucho que aprender. Entonces dedicaré años a aprenderlo. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos grises intensos a la luz de la lámpara. Pasé toda mi infancia pensando que no era lo suficientemente inteligente para aprender de los libros, que solo servía para el trabajo físico. Pero estos 2 últimos meses contigo me han demostrado que eso era mentira. Puedo aprender. Solo necesito al profesor adecuado. Y tú eres la profesora adecuada, Penélope. Haces que todo tenga sentido. Me das demasiado crédito. Tú eres la que hace el trabajo. Tú eres la que me hace querer hacer el trabajo. Isaac se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, y Penélope contuvo el aliento al sentir su contacto. Su mano estaba callosa por años de trabajo en el rancho, cálida, fuerte y firme. Tú me haces querer ser mejor de lo que soy, más inteligente, más digna del conocimiento que tienes para compartir, más digna de ti. El corazón de Penélope latía tan fuerte que estaba segura de que él debía poder oírlo. Isaac, solo soy una profesora. Tú eres mucho más que eso. Eres brillante, amable y paciente, y nunca me haces sentir estúpida, incluso cuando me cuesta algo sencillo. Eres guapo, aunque creo que nadie te lo ha dicho lo suficiente. Y eres valiente, porque viniste aquí solo y te hiciste una nueva vida cuando la antigua se derrumbó. Se puso de pie sin soltar su mano y la ayudó a levantarse con delicadeza. Sé que solo soy un vaquero que apenas sabe leer poesía, y tú te mereces a alguien que pueda discutir de filosofía y citar latín sin tropezar con las palabras. Pero te lo voy a pedir de todos modos porque no puedo seguir fingiendo que estas tardes son solo para dar clases. Penélope Nash, ¿me permitirías cortejarte como es debido? Penélope lo miró. Este hombre que la había rescatado de la desesperación en una estación de autobuses y le había dado un lugar al que pertenecer, que trabajaba más duro que nadie que ella hubiera conocido para superarse, que quería aprender todo lo que ella pudiera enseñarle, no porque pensara que eso lo haría superior, sino porque realmente le encantaba aprender. Pensó en todos los hombres de Boston que la habían rechazado por ser demasiado culta, demasiado obstinada, demasiado todo lo que la hacía ser quien era. Y aquí estaba Isaac pidiéndole que le enseñara todo lo que sabía y mirándola como si fuera la mujer más maravillosa del mundo. Sí, dijo ella simplemente, me gustaría mucho. La sonrisa de Isaac era brillante, aliviada y esperanzada a la vez. Levantó su mano hasta sus labios y le dio un beso en los nudillos, un gesto que era a la vez anticuado y totalmente sincero. Te prometo que lo haré como es debido. Mañana hablaré con la señorita Barrett sobre mis intenciones y seguiremos todas las reglas del cortejo, pero necesito que sepas que voy en serio con esto. Contigo, con nosotros. Lo sé, dijo Penélope, y lo sabía. Lo veía en sus ojos, lo sentía en la forma en que le cogía la mano como si fuera algo precioso. Te creo. Se quedaron allí, a la luz de la lámpara, cogidos de la mano y sonriéndose como tontos, hasta que la ama de llaves de Caroline entró para apagar el fuego y les lanzó una mirada cómplice que les hizo separarse rápidamente. Pero Penélope se acostó esa noche con alegría en las venas y el recuerdo del beso de Isaac en su mano, que perduraba como una promesa. Fiel a su palabra, Isaac habló con Caroline a la mañana siguiente y Penélope fue llamada a la oficina del rancho después de terminar sus clases matutinas. Caroline estaba sentada detrás del viejo escritorio de su padre, con una expresión divertida y ligeramente exasperada. Isaac me ha dicho que quiere cortejarte, dijo Caroline sin preámbulos. Ha sido muy formal al respecto. Me ha pedido permiso.
ya que vives en mi casa y, en esencia, bajo mi protección. En realidad fue muy dulce, aunque nunca se lo diría. Penélope sintió que se le enrojecían las mejillas. Espero que no te opongas. Oponerse, Penélope. He estado esperando esto desde el día en que Isaac te trajo aquí. La forma en que ese hombre te mira cuando estás enseñando o cuando simplemente cruzas el patio deja muy claro lo que siente. Me alegro de que por fin haya reunido el valor para decir algo. Caroline se recostó en su silla. Isaac es un buen hombre, uno de los mejores que he conocido, y no lo digo a la ligera. Es honesto, trabajador, leal y trata a todos en este rancho con respeto, independientemente de su posición. Te tratará bien, Penélope. Mejor de lo que Harold Petón jamás lo habría hecho. Lo sé, dijo Penélope en voz baja. Ya lo ha hecho. Durante los siguientes meses, Isaac cortejó a Penélope con una combinación de practicidad occidental y un romanticismo sorprendente. Le traía flores silvestres de los prados altos, le enseñó a montar a caballo y la llevaba a cuidadosamente vigilados picnics a hermosos lugares alrededor del rancho. Continuó con sus lecciones nocturnas con feroz determinación, pasando de lecturas sencillas a literatura más compleja. Para Navidad, era capaz de leer y comentar poemas completos, y su escritura había mejorado hasta el punto de que sus cartas a ella eran elocuentes y conmovedoras. Como le escribía cartas, a pesar de que vivían en la misma casa y se veían todos los días, las dejaba en su plato del desayuno o entre sus libros. Eran notas breves en las que le decía que pensaba en ella, o más largas en las que comentaba algo que había leído y quería saber su opinión. Penélope las guardaba todas, las ataba con una cinta y las guardaba en su baúl como si fueran tesoros. A los niños de la escuela les encantaba ver cómo el capataz del rancho cortejaba a su maestra. Los más pequeños se reían cada vez que Isaac acompañaba a Penélope de vuelta a la casa principal después de las clases, y las niñas mayores suspiraban dramáticamente y declaraban que era lo más romántico que habían visto nunca. Penélope intentaba mantener el decoro, pero le resultaba difícil cuando Isaac le sonreía de esa manera especial que le hacía olvidar que había otras personas alrededor. En enero de 1884, Isaac invitó a Penélope a dar un paseo con él después de la cena del domingo. El aire invernal era fresco, pero no frío. El sol de Arizona proporcionaba suficiente calor para que la tarde fuera agradable. Caminaron junto al arroyo que atravesaba la propiedad, y Penélope notó que Isaac parecía nervioso, su habitual confianza sustituida por tensión en los hombros. ¿Pasa algo?, preguntó ella preocupada. No, sí, no es que pase nada exactamente. Isaac se detuvo y se volvió hacia ella, tomándole ambas manos entre las suyas. Penélope, llevo semanas pensando en esto y he hablado con la señorita Barrett, y he ahorrado mi sueldo y he ensayado lo que quiero decir. Pero ahora que ha llegado el momento, todas esas palabras ensayadas se me han ido volando de la cabeza. El corazón de Penélope comenzó a latir con fuerza. Isaac, te quiero, dijo, dejando salir las palabras a toda prisa. Me encanta tu mente, tu amabilidad y tu valentía. Me encanta cómo explicas las cosas y la paciencia que muestras cuando me cuesta entender un concepto difícil. Me encanta cómo te ves por la mañana con la luz del sol en tu cabello. Y me encanta lo apasionada que te pones cuando hablas de libros. Me encanta que vinieras hasta Arizona para casarte con un hombre que no te merecía y que acabaras aquí enseñándome a mí y a los niños. Me encanta todo de ti y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti y amándote. Él se arrodilló junto al arroyo, sin soltar sus manos, y Penélope sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No tengo mucho que ofrecerte. He ahorrado $300 y tengo un pequeño terreno que la señorita Barrett me vendió el año pasado y en el que tengo pensado construir una casa. No puedo ofrecerte una gran casa en Boston, ni una vida de ocio, pero te prometo que trabajaré duro cada día para hacerte feliz. Respetaré tu inteligencia y te animaré a seguir enseñando, y nunca te diré que eres demasiado culta o demasiado nada. ¿Quieres casarte conmigo, Penélope Nash? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida intentando ser digno de ti? Penélope lo ayudó a levantarse y le echó los brazos al cuello, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sí, Isaac Zimmerman, me casaré contigo.
Y no necesitas ser digno de mí porque ya lo eres. Eres todo lo que nunca supe que estaba buscando. Isaac la levantó en volandas y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando la bajó, le tomó el rostro entre las manos y la besó por primera vez. Un beso dulce y tierno que sabía a alegría, a promesa y a eternidad. Se casaron 6 semanas después en el salón de la casa principal, con Caroline como testigo y todo el rancho acudiendo a la celebración. Penélope llevaba un sencillo vestido de color crema que la ama de llaves de Caroline le había ayudado a confeccionar, con flores silvestres en el pelo que Isaac había recogido esa misma mañana. Isaac llevaba ropa nueva comprada especialmente para la ocasión, y estaba tan guapo, nervioso y feliz que Penélope sintió que su corazón iba a estallar de alegría. El predicador itinerante ofició la ceremonia, y cuando los declaró marido y mujer, toda la sala estalló en vítores. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche, con música de violín, baile y comida suficiente para alimentar a un ejército. Penélope bailó con Isaac hasta que le dolieron los pies y conoció a los peones del rancho y a sus esposas e hijos, que parecían genuinamente felices de darle la bienvenida a su comunidad. En un momento de la velada, Caroline apartó a Penélope a un lado, con los ojos sospechosamente brillantes. Me alegro mucho de que Isaac te encontrara en esa estación de autobuses. Los dos os merecéis toda la felicidad del mundo. Gracias por darme una oportunidad cuando no tenías motivos para confiar en mí, dijo Penélope, abrazando con fuerza a la otra mujer. Me diste más que un trabajo. Me diste un hogar. También nos diste algo a nosotros, respondió Caroline Line. Les diste a esos niños una verdadera educación y le diste a Isaac las herramientas para convertirse en el hombre que siempre quiso ser. Eso vale más de lo que imaginas. Isaac llevaba meses trabajando en la construcción de su casa, con la ayuda de otros peones del rancho en su tiempo libre. Era una estructura modesta, pero sólida, con 2 dormitorios, una cocina, una sala de estar y un estudio que Isaac insistió en incluir para que Penélope tuviera espacio para sus libros y materiales didácticos. La casa estaba situada en una colina a unos 2 kilómetros del complejo principal del rancho, lo suficientemente cerca como para ser cómoda, pero lo suficientemente lejos como para proporcionar privacidad. Pasaron su noche de bodas en esa nueva casa, solos por primera vez desde que comenzó su noviazgo. Isaac estaba nervioso, tierno y cuidadoso, tratando a Penélope como si fuera de cristal, hasta que ella finalmente le tomó el rostro entre las manos y le dijo que no se rompería. Hicieron el amor lentamente, aprendiendo el uno del otro con curiosidad y cuidado. Y después se quedaron enredados en la cama matrimonial y hablaron hasta el amanecer sobre sus esperanzas y sueños para el futuro. Quiero seguir aprendiendo, dijo Isaac, trazando patrones ociosos con los dedos en el hombro de Penélope. Quiero leer todos esos libros que trajiste contigo, y quiero entenderlos lo suficientemente bien como para poder discutirlos contigo adecuadamente. ¿Crees que es posible? Creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, respondió Penélope. Ya has avanzado mucho desde donde empezaste. Tu lectura ha mejorado enormemente y tu escritura es bastante buena. Seguiremos trabajando juntos y conseguirás todo lo que te propongas. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Penélope lo pensó detenidamente. 6 meses antes, había querido escapar de Boston y encontrar algún tipo de seguridad, aunque eso significara casarse con un desconocido. Ahora, sus deseos se habían transformado en algo más profundo y complejo. Quiero seguir enseñando. Quiero ayudar a esos niños a aprender y crecer. Quiero construir una vida contigo aquí, en este lugar que se ha convertido en mi hogar. Y algún día quiero tener nuestros propios hijos a los que enseñar y amar. Isaac la atrajo hacia él y le dio un beso en la cabeza. Me parece perfecto, todo ello. La vida se estabilizó en un ritmo que resultaba productivo y profundamente satisfactorio. Penélope siguió enseñando en la escuela del rancho y su reputación como excelente profesora se extendió a los ranchos vecinos. Pronto, niños de otras propiedades acudían a caballo para recibir clases, y Penélope se encontró impartiendo clases a 15 alumnos, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Caroline insistió en pagarle un salario más alto para reflejar el aumento de trabajo, y Penélope pudo encargar nuevos libros y materiales del este del país. Isaac continuó su propia educación con la misma determinación que ponía en todo lo demás. Devoraba los libros con voracidad, avanzando con creciente confianza por la colección de Penélope. Pasaban las tardes leyendo juntos, a veces en voz alta, a veces en un silencio complaciente, y luego discutían lo que habían leído. Las ideas de Isaac a menudo sorprendían a Penélope, ya que provenían de una perspectiva moldeada por la experiencia práctica más que por la teoría académica. Nunca lo había pensado así, dijo Penélope una noche después de que Isaac ofreciera una interpretación de una obra de Shakespeare que arrojaba una luz completamente nueva sobre las acciones del personaje principal. Eso es brillante, Isaac. Tú ves cosas en estos textos que yo paso por alto porque estoy demasiado centrada en las lecturas académicas tradicionales. Isaac parecía complacido y ligeramente avergonzado por el elogio. Solo pienso en cómo sería vivir realmente esas situaciones. Los libros tratan sobre personas, ¿no? Y las personas actúan en función de lo que sienten y lo que han experimentado. A veces, los análisis literarios sofisticados pasan eso por alto. Deberías escribir tu propio análisis, sugirió Penélope. Tienes una perspectiva única que merece ser compartida. Quizás algún día, dijo Isaac, pero parecía pensativo, como si realmente estuviera considerando la posibilidad. En la primavera de 1885, Penélope descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Isaac una noche después de cenar, simplemente tomándole la mano y colocándola sobre su vientre a un plano. Creo que vamos a tener un bebé en octubre. Isaac abrió mucho los ojos y por un momento se quedó mirándola. Luego soltó un grito de alegría que probablemente llegó hasta la casa principal del rancho y levantó a Penélope en brazos, haciéndola girar a pesar de sus protestas entre risas de que tenía que tener cuidado. Vamos a tener un bebé, dijo con voz maravillada. Un bebé, Penélope. Vamos a ser padres. ¿Estás contenta?, preguntó ella, aunque su reacción hacía evidente la respuesta. Contenta es poco. Estoy aterrorizado y emocionado, y ya estoy planeando cómo voy a enseñar a nuestro hijo a leer, a montar a caballo y todo lo demás. La sentó con cuidado y se arrodilló para darle un beso en el vientre. Hola, pequeño. Soy tu padre, y te prometo que voy a dar lo mejor de mí por ti. Penélope le acarició el pelo con los dedos, abrumada por el amor que sentía por este hombre que quería darle a su hijo todo lo que él nunca había tenido. Vas a ser un padre maravilloso. El embarazo transcurrió sin complicaciones durante el caluroso verano de Arizona. Penélope siguió enseñando mientras pudo, y finalmente se tomó una baja en septiembre, cuando le resultaba demasiado incómodo estar de pie durante mucho tiempo. Caroline encontró un profesor temporal para sustituirla en la escuela, un joven de Tucson, competente, aunque no especialmente inspirado. El 15 de octubre, tras un parto que duró toda la noche y parte del día siguiente, Penélope dio a luz a un niño sano. Lo llamaron James Isaac Zimmerman, y desde el momento en que Isaac sostuvo a su hijo por primera vez, Penélope supo que su familia estaba completa. Es perfecto, susurró Isaac, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba al pequeño bebé acunado en sus brazos. Mira sus dedos. Mira lo pequeño que es. Nosotros hicimos a esta persona, Penélope. Creamos a este nuevo ser humano. Así es, Penélope asintió, agotada, pero feliz más allá de toda medida. Y vamos a criarlo para que sea inteligente y amable, como su padre. El primer año de vida de James fue una mezcla de noches sin dormir y profunda alegría. Penélope había leído libros sobre la crianza de los hijos, pero nada la había preparado para la realidad de cuidar a un bebé mientras intentaba mantener sus obligaciones docentes. Volvió a la escuela a tiempo parcial cuando James tenía 3 meses, llevándolo consigo en una cesta que colocaba cerca de su escritorio. Los niños estaban fascinados con el bebé y se turnaban para ayudarla a cuidarlo, lo que le permitía a Penélope concentrarse en sus clases. Isaac era un padre devoto, que asumía mucho más del cuidado del niño de lo que la mayoría de los hombres de su época considerarían apropiado. Cambiaba pañales sin quejarse, paseaba a James durante las noches inquietas
y le hablaba constantemente, leyéndole libros en voz alta, incluso cuando James era demasiado pequeño para entender las palabras. Quiero que escuche el lenguaje desde el principio, explicó Isaac cuando Penélope lo encontró leyendo a Dickens a su hijo de 4 meses. Quiero que crezcas sabiendo que los libros son importantes y que aprender es importante. No quiero que sienta nunca que la educación es algo fuera de su alcance. Es muy afortunado de tenerte como padre, dijo Penélope, sentándose a su lado y apoyando la cabeza en el hombro de Isaac. Los dos lo somos. Cuando James tenía 18 meses, Penélope descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, el embarazo fue más difícil, con náuseas persistentes y agotamiento que le dificultaban la enseñanza. Caroline le sugirió que se tomara una baja completa y dejara que la profesora temporal se encargara de la escuela de forma permanente. Pero Penélope se resistía a abandonar el trabajo que le encantaba. No lo estás abandonando, le señaló Isaac con delicadeza. Solo lo estás pausando mientras cuidas de ti misma y de nuestro nuevo bebé. La escuela seguirá ahí cuando estés lista para volver. En junio de 1887, Penélope dio a luz a su segunda hija, a la que llamaron Margaret Rose. Tenía los ojos grises de Isaac y el pelo oscuro de Penélope, y vino al mundo gritando con una furia que sugería que sería una fuerza a tener en cuenta. Tiene tu espíritu, dijo Isaac con admiración, mientras observaba a su hija mamar con determinación. Nuestra Margaret va a ser muy traviesa. Ya lo sé. Tenía razón. Margaret resultó ser un bebé más exigente que James, con una fuerte voluntad y opiniones propias, incluso con solo unos meses de edad. Pero también era cariñosa y curiosa. Alcanzaba todo lo que estaba a su alcance y balbuceaba constantemente como si tuviera cosas importantes que decir, y se frustraba por su incapacidad para formar palabras todavía. James adoraba a su hermanita y quería ayudar en todo, desde cambiarle los pañales hasta darle de comer. Se sentaba junto a Penélope mientras ella amamantaba a Margaret y sacaba historias de su hermanita de los libros ilustrados, inventando narraciones basadas en las ilustraciones, ya que aún era demasiado pequeño para leer las palabras. Ver crecer y aprender a sus hijos llenaba a Penélope de un sentido de propósito y satisfacción que nunca antes había experimentado. Esto era lo que estaba destinada a hacer. Se dio cuenta de que no solo debía enseñar a los hijos de otras personas, sino criar a los suyos con el mismo amor por el aprendizaje que había moldeado toda su vida. Y hacerlo junto a Isaac, que valoraba la educación tanto como ella, a pesar de su diferente trayectoria, hacía que todo se sintiera completo. En 1888, Isaac había progresado hasta el punto de leer y escribir a un nivel equivalente al de la mayoría de los hombres con estudios universitarios. Había estudiado filosofía, ciencia, historia y literatura, y podía discutir ideas complejas con confianza y perspicacia. Pero lo más importante era que había desarrollado su propia voz y sus propias ideas, moldeadas por su combinación única de experiencia, práctica y aprendizaje académico. Una tarde a principios de primavera, Isaac le entregó a Penélope un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de su letra. He escrito algo, dijo, con un nerviosismo que no había mostrado desde los días de su noviazgo. Un ensayo, supongo que se podría llamar así, sobre la educación y las oportunidades, y lo que significa aprender cuando no se tiene acceso a la educación tradicional. Me gustaría que lo leyeras y me dijeras qué opinas. Penélope tomó el diario y leyó la primera página, luego la segunda, y continuó leyendo mientras Isaac observaba ansioso. Su escritura era clara y poderosa, mezclando la narrativa personal con observaciones más amplias sobre la clase social, la educación y las barreras que impedían a personas como él acceder al conocimiento. Era crudo, honesto y absolutamente convincente. Isaac, esto es extraordinario, dijo Penélope cuando finalmente levantó la vista. Esto se puede publicar. Este es el tipo de escritura que realmente podría marcar la diferencia. ¿De verdad lo crees? No lo dices solo porque eres mi esposa. Lo digo porque es cierto. Este ensayo cuestiona las suposiciones sobre quién merece la educación y por qué, y lo hace desde una perspectiva que la mayoría de las personas educadas nunca consideran. Deberías enviarlo a revistas o publicaciones.
Hojeó el resto del diario y vio más ensayos sobre diferentes temas. Has escrito toda una colección aquí. Todos merecen ser compartidos. Isaac parecía atónito, complacido y aterrorizado al mismo tiempo. No sabría por dónde empezar. Entonces lo resolveremos juntos, como resolvemos todo lo demás. Durante los siguientes meses, trabajaron juntos para perfeccionar los ensayos de Isaac e investigar posibles publicaciones. Penélope escribió cartas a los editores de varias revistas y publicaciones académicas, utilizando los antiguos contactos académicos de su padre para que las personas adecuadas leyeran el trabajo de Isaac. Al principio, como siempre, llegaron los rechazos. Pero luego, en el otoño de 1888, llegó una carta en la que se aceptaba uno de los ensayos de Isaac para su publicación en una prestigiosa revista educativa. Isaac sostenía la carta de aceptación con manos temblorosas, leyéndola una y otra vez como si no pudiera creer que fuera real. Van a publicar mi ensayo. Me van a pagar $50 por él. $50 por algo que yo he escrito. Esto es solo el principio, dijo Penélope, abrazándolo con fuerza. Tienes mucho que decir y ahora la gente te va a escuchar. Le siguieron más aceptaciones. La perspectiva única de Isaac, un capataz de rancho autodidacta que escribía sobre educación y oportunidades, resonó entre los lectores. Sus ensayos comenzaron a aparecer en revistas y periódicos, y empezó a recibir cartas de otras personas que también habían aprendido por su cuenta y se habían inspirado en su historia. El dinero de la publicación era modesto, pero significativo, y Isaac destinó cada centavo a comprar más libros y materiales para la escuela del rancho. En 1889, Penélope volvió a dar clases a tiempo parcial, ya que Margaret tenía la edad suficiente para ir al colegio junto a James. Ambos niños eran inteligentes y curiosos, y absorbían conocimientos con el mismo entusiasmo que había mostrado su padre. James, con 4 años, ya leía libros sencillos, y Margaret, con 2, sabía las letras y los números y podía contar hasta 20. Carolyn Guerrieri, que observaba a la familia Zimmerman un domingo por la tarde durante una reunión en el rancho, apartó a Penélope con una sonrisa. Tú e Isaac habéis construido algo especial aquí. No solo una familia, sino toda una comunidad que valora el aprendizaje y el crecimiento. La mitad de los trabajadores de este rancho le han pedido a Isaac que les ayude a mejorar su lectura y escritura. Y los niños de tu escuela son los niños de rancho mejor educados del territorio. Deberías estar orgullosa. Lo estoy, dijo Penélope, viendo a Isaac jugar con sus hijos, lanzando a Margaret al aire mientras James se colgaba de su pierna, exigiendo atención. Nunca imaginé que mi vida sería así, pero no cambiaría nada. En 1891, los ensayos recopilados de Isaac se publicaron en un libro titulado Self-Made, Education and Opportunity in the American West. Autodidacta, Educación y Oportunidades en el Oeste Americano. La publicación tuvo un éxito moderado, vendiéndose principalmente a profesores y personas interesadas en la reforma educativa, pero consolidó a Isaac como una voz que merecía la pena escuchar. Lo invitaron a dar una charla en una conferencia de profesores en Phoenix, y Penélope lo acompañó, llevando a los niños para que pudieran ver a su padre compartir sus ideas con un público más amplio. Ver a Isaac hablar ante una sala llena de educadores, explicando sus teorías sobre el aprendizaje experiencial y la importancia de encontrarse con los estudiantes donde estaban, en lugar de esperar que se ajustaran a estándares arbitrarios. Penélope sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. Este era el hombre que se le había acercado en una estación de autobuses 5 años atrás y le había pedido que le enseñara todo lo que sabía. Había tomado ese conocimiento y lo había desarrollado, creando algo completamente propio. Después de la conferencia, mientras yacían juntos en la habitación del hotel y los niños dormían en la habitación contigua, Isaac acercó a Penélope a él y le besó la sien. Nada de esto habría sucedido sin ti. Tú me diste las herramientas para expresar ideas que ni siquiera sabía que tenía. Has cambiado toda mi vida, Penélope. Hemos cambiado nuestras vidas mutuamente, corrigió Penélope. Estaba perdido y enfadado cuando me encontraste, convencido de que mi educación me hacía incapaz de ser feliz.
Tú me enseñaste que la persona adecuada valoraría precisamente aquellas cosas por las que los demás me rechazaban. Hemos construido esta vida juntos, Isaac. Todo lo bueno que hay en ella nos pertenece a los dos. Entonces estoy agradecido por cada día que hemos tenido y por cada día que está por venir. Continuaron construyendo su vida en el Rancho's Bar, viendo crecer a sus hijos y enseñando a todos los que querían aprender. James demostró tener un don para los idiomas, aprendiendo español de los peones mexicanos del rancho y mostrando interés por las palabras apaches que Penélope le enseñaba de los libros sobre lenguas nativas. Margaret estaba más interesada en la ciencia, haciendo constantemente preguntas sobre por qué las cosas funcionaban como lo hacían y realizando experimentos con cualquier material que encontrara. En 1893, Penélope descubrió que estaba embarazada de su tercer hijo. Fue una sorpresa, ya que Margaret tenía ahora 6 años y habían dado por hecho que su familia estaba completa. El embarazo fue más fácil que los anteriores, quizás porque tenía más experiencia, y en marzo de 1894 dio a luz a otro hijo, al que llamaron Thomas en honor al padre de Penélope. Isaac tenía ahora 41 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro, y Penélope tenía 33, pero afrontaron la paternidad de nuevo con la misma alegría y asombro que habían sentido con su primer hijo. Thomas era un bebé tranquilo y observador que parecía contento con observar el mundo que le rodeaba, y sus hermanos mayores lo mimaban constantemente. Caroline, que seguía soltera y dedicada a dirigir el bar, se convirtió en tía honoraria de los hijos de los Zimmerman. Les enseñó a montar a caballo, a lanzar el lazo y todas las habilidades prácticas que necesitarían para sobrevivir en el oeste. Mientras Penélope e Isaac se encargaban de la educación académica, la combinación dio como resultado unos niños completos que se sentían igual de cómodos en la silla de montar que en el aula. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Penélope reflexionaba a menudo sobre lo lejos que había llegado desde aquel día desesperado en la estación de Superior Stage. Había llegado a Arizona con la esperanza de casarse con un hombre que, en el mejor de los casos, toleraría su educación solo para encontrarse rechazada por las mismas cualidades que la hacían ser quien era. Pero ese rechazo la había llevado a Isaac, que no solo toleraba su educación, sino que la celebraba, que le había pedido que le enseñara todo lo que sabía y que había aprovechado esos conocimientos para crear algo extraordinario. Su casa se había ampliado con los años, ya que Isaac y los peones del rancho habían añadido habitaciones a medida que la familia crecía. El estudio que antes solo albergaba los libros de Penélope, ahora albergaba una biblioteca que servía a toda la comunidad del rancho, con las obras publicadas de Isaac ocupando un lugar de honor en una estantería especial. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, dibujos de los niños y mapas que mostraban todos los lugares que esperaban visitar algún día. En su 10º aniversario de boda, en febrero de 1894, Isaac sorprendió a Penélope con un viaje a Tucson, dejando a los niños con Caroline durante un largo fin de semana. Se alojaron en un hotel de lujo, comieron en restaurantes y asistieron a una conferencia en la universidad. Pero el mejor momento llegó la última noche, cuando pasearon por el desierto al atardecer, con el cielo pintado de tonos naranjas y púrpuras. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Isaac, tomándole la mano mientras caminaban. ¿De renunciar a la posibilidad de una vida más sofisticada? Podrías haber vuelto a Boston, haber encontrado un puesto en una escuela para niñas, o haberte casado con alguien con más estudios y estatus que yo. Penélope se detuvo y se volvió hacia él, acariciándole el rostro curtido con las manos. Nunca me he arrepentido de un solo momento de nuestra vida juntos. Me diste algo que nadie más me había dado nunca. Me valoraste tal y como soy, sin reservas ni condiciones. Me pediste que te enseñara todo lo que sabía, pero tú me enseñaste tanto como yo a ti. Me enseñaste que la inteligencia se manifiesta de muchas formas, que el conocimiento adquirido en los libros es solo un tipo de conocimiento y que la verdadera medida de una persona es cómo crece y qué hace con las oportunidades que se le brindan. Te quiero, Isaac Zimmerman. Te he querido desde el día en que te sentaste a mi lado en aquella estación de autobuses y me dijiste que Harold Peden era un idiota. Isaac la besó entonces,
Un beso largo y profundo, lleno de toda la emoción que 10 años de matrimonio no habían hecho más que intensificar. Yo también te quiero. Gracias por dar una oportunidad a un vaquero que apenas sabía leer y escribir. Gracias por dar una oportunidad a una mujer a la que consideraban demasiado culta. Los dos éramos exactamente lo que el otro necesitaba. Se quedaron allí, en el desierto, mientras se ponía el sol. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso a partir de los restos de sus decepciones individuales. El salvaje oeste estaba cambiando a su alrededor, civilizándose cada año que pasaba. Pero su amor seguía siendo tan salvaje, feroz y verdadero como la propia tierra. En 1900, James tenía 14 años, Margaret 12 y Thomas 6. Los hijos mayores destacaban en sus estudios. James había expresado su interés por ir a la universidad y Margaret estaba decidida a convertirse en científica, a pesar de las barreras a las que se enfrentaría como mujer en ese campo. Thomas aún era pequeño, pero daba muestras de haber heredado tanto las habilidades prácticas de su padre como el amor por el aprendizaje de su madre. Isaac había publicado 2 libros más, ambos con éxito en los círculos educativos, y se había convertido en un conferenciante muy solicitado sobre temas relacionados con la reforma educativa. Compaginaba estas actividades con su trabajo como capataz del rancho, sin perder nunca su conexión con la tierra y las habilidades prácticas que le habían formado. Penélope seguía enseñando en la escuela del rancho, que se había ampliado para acoger a 30 alumnos de ranchos de toda la región. Había formado a varios profesores auxiliares para ayudar a gestionar el creciente número de matriculados, y la escuela se había ganado la reputación de ser una de las mejores del territorio. En 1901, Caroline Barrett sorprendió a todos al casarse con un ganadero viudo de una propiedad vecina que la había cortejado discretamente durante 2 años. Ella tenía 45 años y él 50, y su relación práctica les convenía a ambos. Caroline siguió siendo la propietaria y administradora del Zeta Bar, y su nuevo marido puso su rancho más pequeño bajo su administración, ampliando así su negocio. Nunca pensé que me casaría, confesó Caroline a Penélope la noche antes de la boda. Estaba tan centrada en el rancho que me convencí a mí misma de que no necesitaba nada más. Pero verte a ti y a Isaac todos estos años me ha demostrado que la pareja adecuada no te hace más débil, te hace más fuerte. Me alegro mucho por ti, dijo Penélope con sinceridad. Te mereces toda la felicidad del mundo, Caroline. Me diste una oportunidad cuando no tenía a dónde ir. Siempre serás parte de nuestra familia. A medida que avanzaba el nuevo siglo, la familia Zimmerman siguió prosperando. James se marchó a la universidad en California en 1903. Fue la primera persona del Ranchos Bar en cursar estudios superiores. Escribía a casa con regularidad, describiendo sus clases y los libros que leía. Y a Isaac leía esas cartas con orgullo en los ojos. Nuestro hijo está en la universidad, dijo una noche, doblando cuidadosamente una de las cartas de James. Una universidad, Penélope. Eso es gracias a ti. Eso es gracias a nosotros, corrigió Penélope. Le dimos oportunidades y le animamos al aprovecharlas, pero su éxito es solo suyo. Margaret demostró ser tan decidida como sus padres. Cuando terminó sus estudios en el rancho, insistió en asistir a una universidad femenina en el este, donde podría estudiar ciencias adecuadamente. Isaac utilizó el dinero de la venta de sus libros para pagar su matrícula. Y en 1905, a los 18 años, Margaret se marchó a Massachusetts con los libros de su madre y la determinación de su padre. Thomas, el más joven, demostró ser el más parecido a su padre en cuanto a temperamento. Le encantaba el trabajo en el rancho y las habilidades prácticas que éste conllevaba, pero también le encantaba aprender, especialmente historia y literatura. A los 10 años anunció que quería ser ganadero y profesor, ya que no veía ninguna razón por la que no pudiera combinar ambos intereses, tal y como habían hecho sus padres. En 1908, Isaac y Penélope celebraron su 25º aniversario de boda. Sus hijos volvieron a casa para la celebración. James trajo a su nueva esposa, una profesora que había conocido en la universidad, y Margaret trajo historias de sus estudios de posgrado en química.
Thomas, que ahora tenía 14 años, ayudó a organizar una fiesta en el rancho a la que acudieron amigos y colegas de todo el territorio. Caroline brindó en la celebración, levantando su copa por la pareja que se había convertido en el corazón de la comunidad de Sbar. Hace 25 años, Isaac trajo a casa a una novia por encargo que había sido rechazada por ser demasiado culta y le pidió que le enseñara todo lo que sabía. Al hacerlo, construyeron una relación que ha enriquecido nuestras vidas. Nos han enseñado que la educación es importante, que el amor requiere respeto y admiración, y que las mejores familias son aquellas que construimos a través de la elección y el compromiso, en lugar de la obligación. Para Isaac y Penelope Zimmerman, que los próximos 25 años sean tan bendecidos como los primeros. Todos brindaron por ello, y a Penélope se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró a su alrededor, a la comunidad que se había convertido en su familia, a los hijos que ella e Isaac habían criado, al rancho que le había dado un hogar cuando no tenía a dónde ir. Y miró a Isaac, que seguía siendo guapo a pesar de las canas y las arrugas alrededor de los ojos, y que la miraba con el mismo amor y admiración que le había mostrado desde el principio. ¿En qué piensas?, le preguntó Isaac más tarde esa noche, cuando por fin se quedaron solos en su dormitorio, tras terminar la celebración y marcharse los invitados. Pienso en lo lejos que hemos llegado, respondió Penélope, recostándose contra él. En cómo estuve a punto de subirme a esa diligencia de vuelta a Boston y rendirme por completo. En cómo me salvaste ese día y todos los días desde entonces. Nos salvamos el uno al otro, dijo Isaac, haciéndose eco de lo que se había convertido en su verdad a lo largo de los años. Tú me diste una educación y un propósito más allá del trabajo en el rancho. Yo te di un lugar al que pertenecer y un hombre que nunca te diría que eres demasiado nada. Encajamos juntos, Penélope. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo haremos. Se quedaron de pie junto a la ventana de su dormitorio, contemplando el rancho que había sido su hogar durante un cuarto de siglo. El paisaje de Arizona se extendía ante ellos, duro y hermoso y lleno de posibilidades, tal y como había sido el día en que se conocieron. El salvaje oeste que los había unido se desvanecía en el recuerdo, sustituido por el mundo moderno con sus ferrocarriles y líneas telegráficas, y todos los adornos de la civilización. Pero su amor seguía siendo tan fuerte y verdadero como siempre, construido sobre una base de respeto mutuo, valores compartidos, y el simple hecho de que cada uno había encontrado en el otro exactamente lo que necesitaba. En 1910, James y su esposa dieron la bienvenida a su primer hijo, convirtiendo a Isaac y Penélope en abuelos. La bebé era una niña llamada Emma. Y cuando Isaac sostuvo a su nieta por primera vez, Penélope vio lágrimas correr por su rostro. «Una nieta», susurró. «Tenemos una nieta, Penélope. Creamos una familia y ahora esa familia está creciendo más allá de nosotros. Esta niña crecerá con las oportunidades por las que luchamos en un mundo que valora la educación y el conocimiento. Eso es gracias a lo que construimos juntos. Eso es gracias a lo que el amor puede construir», dijo Penélope, viendo a su marido acunar a su nieta con la misma ternura que había mostrado con sus propios hijos. Eso es lo que hemos demostrado, Isaac, que dos personas que se eligen mutuamente, que se respetan y se valoran, pueden crear algo que perdura más allá de ellos mismos. Margaret obtuvo su doctorado en química en 1912, una de las pocas mujeres del país en lograr esa distinción. Regresó al rancho para compartir la noticia en persona, con el rostro radiante de orgullo y satisfacción. Isaac sostuvo su diploma como si fuera de oro, leyendo cada palabra con atención. «Doctora Margaret Zimmerman», dijo, con la voz cargada de emoción. «Mi hija doctora en química. Lo has conseguido, Margaret. Has logrado algo extraordinario. Lo conseguí porque tú y mamá me enseñasteis que podía hacer cualquier cosa si estaba dispuesta a esforzarme», dijo Margaret, abrazando con fuerza a su padre. «Nunca me dijisteis que había cosas que las chicas no podían hacer o no debían desear. Simplemente me animaste a perseguir mis intereses y me diste las herramientas para tener éxito. Ese es el mejor regalo que cualquier padre puede darle a un hijo».
Thomas se graduó de la escuela del rancho a los 16 años y anunció que quería asistir a la nueva escuela normal del estado de Arizona mientras trabajaba a tiempo parcial en el rancho. Tenía el don de Isaac para conectar con la gente y el amor de Penélope por la enseñanza. Y todos los que lo conocían coincidían en que sería un excelente educador. En 1915, Isaac publicó su último libro, una autobiografía titulada Teach Me Everything, A Life of Learning and Love in the Arizona Territory. Enséñame todo, una vida de aprendizaje y amor en el territorio de Arizona. Era su obra más personal, en la que contaba la historia de su autoeducación y su relación con Penélope, y se hizo inesperadamente popular, vendiendo muchas más copias que cualquiera de sus libros anteriores. Lectores de todo el país le escribieron para compartir sus propias historias sobre cómo habían encontrado el amor y la educación en lugares insospechados. Una carta en particular conmovió profundamente a Isaac. Era de una joven de Kansas que había sido rechazada por un posible marido por estar demasiado interesada en los libros. Había leído las memorias de Isaac y le había escrito para agradecerle que le hubiera mostrado que en algún lugar había un hombre que valoraría su inteligencia en lugar de temerla. Espero que encuentre su propia versión de ti, dijo Penélope cuando Isaac le mostró la carta. Todo el mundo merece una pareja que lo celebre en lugar de menospreciarlo. Lo encontrará, dijo Isaac con confianza, porque hemos demostrado que esas relaciones existen y nuestra historia está dando esperanza a otras personas. Quizás sea lo más importante que hemos hecho nunca. Al llegar a los 50 años y más, Isaac y Penélope se convirtieron en figuras queridas no solo en el Rancho Sbar, sino en todo el territorio. Los invitaban a dar charlas en escuelas y conferencias, donde compartían su historia y su filosofía educativa. Se convirtieron en defensores de los programas de educación para adultos y las iniciativas de alfabetización, y utilizaron su plataforma para ayudar a otros a acceder a las oportunidades que habían transformado sus vidas. Caroline, que ahora tiene más de 70 años y sigue dirigiendo el rancho con gran competencia, solía bromear diciendo que los Zimmerman se habían vuelto más famosos que el propio Seth Barr. Les doy un trabajo como profesores y se convierten en celebridades, decía con cariñosa exasperación. Debería haberles cobrado un alquiler más alto. Pero estaba orgullosa de ellos, orgullosa de lo que habían construido y de cómo habían utilizado su éxito para ayudar a otros. La escuela del rancho que Penélope había fundado con 8 alumnos atendía ahora a más de 50 niños, con 3 profesores a tiempo completo y un edificio que se había ampliado 2 veces. Muchos de los antiguos alumnos habían ido a la universidad o habían tenido carreras exitosas, y atribuían a los Zimmerman el mérito de haberles dado la base que necesitaban para triunfar. En 1920, Arizona se convirtió en el estado número 48 y el salvaje oeste que Isaac y Penélope habían conocido en su juventud desapareció oficialmente, sustituido por el mundo moderno. Pero los valores que habían defendido, la educación, las oportunidades, el respeto y el amor, seguían siendo tan relevantes como siempre. En una cálida tarde de mayo de 1921, Isaac y Penélope se sentaron en el porche de su casa y contemplaron cómo la puesta de sol teñía las montañas de tonos dorados y carmesí. Ambos tenían ahora 62 años, el pelo plateado y las manos marcadas por años de trabajo, pero seguían cogidos de la mano mientras estaban sentados juntos y seguían encontrando consuelo en la presencia del otro. ¿Te acuerdas de aquel día en la estación de diligencias? Penélope le hizo una pregunta que le había hecho muchas veces a lo largo de los años, pero que nunca se cansaba de escuchar. Cada detalle, respondió Isaac, apretándole la mano. Recuerdo que pensé que parecías perdida y enfadada, y tan hermosa que me dolía mirarte. Recuerdo que decidí arriesgarme y hablar contigo, aunque no tenía ni idea de qué decir. Recuerdo que aceptaste venir al rancho y sentí que acababa de ganar el mayor premio del mundo, aunque solo vinieras a dar clases. Recuerdo que pensé que eras el primer hombre que me miraba y veía algo valioso en mí, en lugar de algo incómodo. Penélope dijo, recuerdo aquella primera tarde en la que me pediste que te enseñara todo lo que sabía, y me di cuenta de que lo decías en serio.
Querías aprender no porque eso te hiciera superior a los demás, sino porque amabas el conocimiento por sí mismo. Fue entonces cuando empecé a enamorarme de ti, aunque aún no lo reconocía. ¿Cuándo lo reconociste? La noche en que citaste a Keats y tiraste el lápiz frustrado. La noche en que me cogiste de la mano y me pediste que te cortejara. En ese momento supe que había encontrado algo raro y precioso. Un hombre que me veía como una compañera igualitaria. Alguien que crecería a mi lado en lugar de esperar que yo me rebajara para encajar en su vida. Isaac llevó su mano a sus labios y la besó, tal y como había hecho aquella primera noche, hacía tantos años. Sigues siendo la persona más inteligente que conozco. Sigues siendo la mejor profesora que he tenido. Y sigues siendo el amor de mi vida. Penelope Zimmerman. Cada día contigo ha sido un regalo. Cada día contigo ha sido una aventura, respondió Penélope. Hemos construido algo hermoso, Isaac. No solo nuestra familia, aunque nuestros hijos me hacen sentir orgullosa más allá de lo imaginable. Hemos construido un legado de aprendizaje y amor que perdurará mucho después de que nos hayamos ido. Los alumnos a los que enseñamos ahora están enseñando a sus propios hijos. Las personas a las que ayudamos a aprender a leer están transmitiendo ese don a otros. Hemos cambiado vidas, Isaac. Hemos marcado la diferencia. Lo hemos hecho juntos, como hacemos todo. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían decidido construir una vida basada en el respeto mutuo, la pasión compartida por el aprendizaje y un amor profundo y duradero. El salvaje oeste había cambiado a su alrededor, pero su compromiso mutuo se había mantenido constante. En 1925, Isaac y Penélope celebraron su 41º aniversario de boda rodeados de sus hijos, nietos y bisnietos. James tenía 3 hijos y era un respetado profesor en una universidad de California. Margaret tenía 2 hijos y una distinguida carrera como química investigadora, rompiendo barreras para las mujeres en la ciencia. Thomas se había casado con una profesora que conoció en la universidad y juntos dirigían una escuela en Phoenix, al tiempo que mantenían un pequeño rancho que combinaba sus dos pasiones, tal y como siempre había planeado. La familia se reunió en el rancho Zitz Bar, que ahora dirigía el sobrino de Caroline tras su fallecimiento el año anterior a los 79 años. Los nuevos propietarios mantuvieron el compromiso del rancho con la educación y la comunidad, honrando el legado que Caroline, Isaac y Penélope habían construido juntos. Durante la celebración, Thomas se levantó para hacer un brindis. La mayoría de la gente conoce la historia de cómo mis padres se conocieron. La novia por correo rechazada por ser demasiado culta y el vaquero que le pidió que le enseñara todo lo que sabía. Se ha convertido casi en una leyenda contada y recontada hasta parecer un cuento de hadas. Pero, habiendo crecido como su hijo, puedo decirles que la historia real es aún mejor que la leyenda. Porque lo que construyeron no fue solo un romance, aunque siguen profundamente enamorados incluso ahora. Lo que construyeron fue una relación basada en el respeto y la admiración genuinos, en la que ambos se animaban mutuamente a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Nos enseñaron que la educación es importante, que el amor significa celebrar las fortalezas de tu pareja en lugar de temerlas, y que dos personas que trabajan juntas pueden cambiar no solo sus propias vidas, sino también las de todos los que les rodean. A mis padres, ojalá todos tengamos la suerte de encontrar lo que ustedes encontraron el uno en el otro. La reunión estalló en aplausos y vítores, e Isaac acercó a Penélope a él y le besó la sien mientras su familia celebraba a su alrededor. Lo hemos hecho bien, ¿verdad?, le susurró. Lo hemos hecho más que bien, respondió Penélope. Lo hemos hecho magníficamente. Con el paso de los años, Isaac y Penélope fueron ralentizando su ritmo, como le sucede a todo el mundo. Dejaron de dar clases regularmente, aunque seguían impartiendo clases particulares a los alumnos que los buscaban y daban conferencias ocasionales. Pasaban más tiempo en su porche, leyendo juntos y discutiendo sobre los libros que les gustaban, aprendiendo el uno del otro después de todos esos años. En 1932, la salud de Isaac comenzó a deteriorarse. Tenía 73 años y los duros años de trabajo en el rancho
combinados con el implacable sol de Arizona, habían pasado factura. Penélope lo cuidó con la misma dedicación que ponía en todo, y sus hijos volvían a casa tan a menudo como podían para ayudar y pasar tiempo con su padre. En una tranquila mañana de octubre, con el sol otoñal entrando por la ventana del dormitorio y Penélope sosteniendo su mano, Isaac pronunció sus últimas palabras. Gracias por enseñarme todo. Gracias por quererme. Gracias por hacer que mi vida fuera más de lo que jamás hubiera soñado. Gracias por pedirme que te enseñara, respondió Penélope, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por ver quién era realmente. Gracias por darme un hogar, una familia y un amor que me sostuvieron en todo momento. Te llevaré en mi corazón para siempre, Isaac Zimmerman. Tú me hiciste completa. Isaac sonrió, le apretó la mano débilmente y cerró los ojos por última vez. Murió en paz, rodeado de la familia que él y Penélope habían creado, y del legado de aprendizaje y amor que les sobreviviría a ambos. Penélope vivió otros 8 años después de la muerte de Isaac, manteniéndose lúcida y activa hasta el final. Siguió leyendo vorazmente, mantuvo correspondencia con antiguos alumnos de todo el país y escribió sus propias memorias sobre sus años como profesora en el territorio de Arizona. El libro se publicó en 1939 y se convirtió en lectura obligatoria en las facultades de magisterio de todo el suroeste. Falleció mientras dormía en marzo de 1940, a la edad de 79 años, en la casa que ella e Isaac habían construido juntos. Sus hijos la encontraron en su sillón favorito, con un libro abierto en el regazo y una expresión de paz en el rostro, como si simplemente hubiera leído hasta llegar a la siguiente aventura. Isaac y Penélope fueron enterrados juntos en una colina con vistas al rancho Sbar, con lápidas en las que simplemente se leía: Isaac Zimmerman, 1858-1932, estudiante y profesor, y Penelope Nash Zimmerman, 1860-1940, profesora y amada. Entre las dos lápidas, sus hijos plantaron un árbol, un álamo que creció fuerte y alto, con sus raíces entrelazadas bajo tierra, al igual que las vidas de sus padres se habían entrelazado tantos años atrás. El legado del vaquero y la novia por correo perduró a través de sus hijos, nietos y bisnietos, y a través de los cientos de estudiantes cuyas vidas habían marcado. La escuela del rancho que habían construido siguió funcionando durante otros 50 años, y los principios que habían defendido, que la educación era un derecho, no un privilegio, que la inteligencia se manifestaba de muchas formas y que la verdadera colaboración requería respeto y admiración mutuos, influyeron en la política educativa de Arizona y más allá. Años más tarde, cuando la gente contaba la historia de Isaac y Penelope Zimmerman, se centraban en el romanticismo de su encuentro, en el drama de la novia por encargo rechazada por ser demasiado culta. Pero aquellos que realmente comprendían su legado sabían que la verdadera historia no era el comienzo, sino todo lo que vino después. Se trataba de dos personas que decidieron construir algo hermoso juntas, que valoraban las fortalezas del otro y se apoyaban mutuamente en su crecimiento, y que demostraron que el mejor tipo de amor era el que hacía que ambos fueran mejores de lo que podrían haber sido por separado. Al final, Isaac había aprendido todo lo que Penélope podía enseñarle y más, convirtiéndose en un hombre culto que cambió vidas con sus palabras e ideas. Y Penélope había aprendido que ser demasiado culta era imposible cuando encontrabas a la pareja adecuada. Alguien que celebraba tu inteligencia en lugar de temerla. Alguien que te pedía que le enseñaras todo lo que sabías y luego se basaba en ese conocimiento para crear algo totalmente propio. Juntos habían transformado un encuentro fortuito en una estación de diligencias en una historia de amor que abarcó décadas. Formó una familia, construyó una comunidad y cambió innumerables vidas. Habían demostrado que en el salvaje oeste, donde la supervivencia a menudo dependía de la fuerza y las habilidades prácticas, también había espacio para los libros, el aprendizaje y la colaboración intelectual. Habían demostrado que la educación y el amor no eran fuerzas opuestas, sino complementarias, que se reforzaban y enriquecían mutuamente.
Y al hacerlo, Isaac y Penelope Zimmerman crearon un legado que sería recordado mucho después de que el salvaje oeste hubiera pasado a la historia. Un legado de aprendizaje, amor y el poder transformador de dos personas que se veían y se valoraban mutuamente tal y como eran. El polvo se calma, pero las historias permanecen vivas. Suscríbete y vuelve, porque aún hay secretos escondidos entre las montañas y el desierto.